para eso, para dialogar sobre este tema en el programa, nos acompaña a esta hora Paulina Yasigi, presidente de la Asociación de AFP. Paulina, buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, pues. sí. Y feliz Día de la Mujer, pese a que es un día que se conmemora, que no se celebra, pero igual decimos que tenemos que celebrar también algunas cosas. Por ejemplo, tenemos una mujer ahí encabezando la asociación de AFP. Liderando un gremio, siendo que... es bastante masculino. Que es bastante masculino. La expresidenta también era mujer en este caso, pero si uno ve la actividad gremial, el caso de Rosario Navarro, el caso tuyo, son de las pocas mujeres que uno ve ahí, ¿no? Sí, yo te diría que cada vez más hay mujeres liderando gremios. O sea, somos varias y somos cada vez más. Hoy día, claro, la sensación o la imagen que uno siempre tiene es que las AFP son mayoritariamente masculinas, pero tenemos hoy día más del 60% de los 7.000 colaboradores, más del 60% son mujeres trabajando en las AFP. Así que ha ido... ¿Y en los directorios? Bueno, se ha logrado bastante balance. Hoy día hay más mujeres que hombres en los directorios asignados por las AFP. Mira. Y esa es parte de la labor también, de estar buscando siempre el balance, esa parte de compromiso de las AFP. Sí, bueno, eso de hecho es un tema bien interesante, el de los directores que nombran las AFP, porque cuando uno habla de la poca presencia de mujeres en los directores, por ejemplo, en las empresas IPSA, estamos en el 21%, hemos avanzado bastante, pero cuando todavía estábamos en torno al 12%, me acuerdo que una conversación recurrente era esto solamente va a cambiar cuando sea obligatorio para las AFP, por ejemplo, que es donde podríamos incidir de manera más rápida que el 50%. De los cargos sean nominados por... Ahora, no es obligatorio, es algo que nos hemos propuesto y siempre se discute eso, ¿cierto? Cuánto hace esto forzoso, cuánto lo hace que salga natural, y hay ciertos procesos y bueno, y uno puede ver distintas, creo que lo hemos discutido aquí antes, en California, por ejemplo, que fue obligatorio partieron ellos con esta idea de poner un mínimo de mujeres en los directorios y al final lo vas forzando y esta típica frase en inglés que dice you fake it until you make it, ¿no es cierto? Tú lo fuerzas o digamos o lo finges hasta que lo logras. No es lo deseable, pero ayuda. En el caso de los directores que asignan las AFP es un proceso, es con ayuda de profesionales en que uno va buscando las mejores personas. ¿Sabes? No solamente se trata de poner mujeres, se trata de poner personas que son profesionales muy buenas y en eso hay mujeres muy capaces, muy capaces. Paulina, bueno, comentábamos y comenzábamos la conversación, ¿cierto? Diciendo que esta semana se retomó la discusión de la reforma previsional en el Senado. ¿Cómo evalúan la forma en que se ha iniciado este debate que se inició el miércoles en el Senado? Bueno, recién se inicia, Sí. hay que ver cómo sigue. Pero las declaraciones iniciales, tanto de la ministra del Trabajo, insistiendo en la postura de la distribución 3.3, pero diciendo que están abiertos a dialogar, por ejemplo. Sí. Bueno, eso ha sido más o menos la tónica, ¿cierto? En toda esta discusión en que se establecen ciertas ideas, después se van moviendo las partes. Creo que es una discusión que tiene bastante de política y lo importante es que tenga más de técnico. Es muy deseable ahora que en esta etapa se tomen el tiempo de escuchar a los técnicos, de evaluar de las distintas posturas que se dan. El 2023 fue bastante fraccionado, se armaban mesas, se discutía, se hacían pausas y se perdió la fluidez muchas veces. Y los técnicos que fueron a presentar no se sintieron escuchados. Entonces es importante ahora que en el Senado se tome ese tiempo de ver, han salido ideas nuevas, algunas salieron un poquito apuradas, otras son de más larga data, pero aún así no se habían estudiado. Viste que no habíamos ¿Qué ideas visto el nuevas estudio. te parecen interesantes que están ahora sobre la mesa, más allá de que sean o no indicaciones del gobierno, que podrían y que debieran integrarse en el proyecto? Sí, lo que pasa es que muchas veces pasa que por poner ideas creativas o interesantes empezamos a perder el foco de lo que de verdad debemos hacer. Entonces yo quiero que más que ir a buscar nuevas ideas, que obviamente siempre son bienvenidas, creo que acá tenemos que siempre volver a pensar, bueno, ¿cuál es el problema que tenemos y por qué lo tenemos? Y de verdad, ¿qué queremos hacer? Si el problema de verdad son las pensiones, sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué las pensiones hoy día las pensiones autofinanciadas son bajas? Porque tenemos un mercado laboral, principalmente en el caso de las mujeres, bastante más débil incluso que prepandemia. Necesitamos reforzar el ahorro individual y eso refuerza la capitalización individual y por lo tanto lo que tenemos que hacer es preocuparnos de subir la tasa de cotización, reducir las lagunas, fortalecer el mercado laboral, enfrentar el hecho de que estamos viviendo más años, etcétera. Ahora, esos son compromisos y son temas en realidad de muy largo plazo y tenemos urgencias también, subir el nivel de las pensiones ahora, más allá de lo que es la PGU. Bueno, ese es un muy buen punto, Gaby, porque aquí tenemos que distinguir
cuando estamos hablando de pensiones es un tema de largo plazo y las soluciones que se plantean claramente son de largo plazo, pero ojo, no son solamente de largo plazo de aquí a los 40 años que siempre se plantea. No, es que mira, si hacemos eso, que es lo que de verdad necesitamos hacer, ok, pero es para 40 años más, preocupémonos del hoy. No, tenemos que preocuparnos las dos cosas. Y no es para 40 años más. Si tú haces modificaciones en los parámetros, que son las que se vienen estableciendo desde la Comisión Marcel, no es que lo digamos nosotros el año pasado, o sea, esto viene de hace muchísimos años, más casi 20 años, en que se plantean las necesidades de modificar la tasa de cotización, de preocuparnos del tema de la informalidad, la jubilación, etcétera, etcétera. Cuando nos preocupamos de la densidad, hoy ya tenemos densidades muy bajas, las mujeres cotizan muy poquito, con una informalidad muy alta, sobre todo en mujeres. Entonces, si nosotros hacemos esas modificaciones hoy como país, las personas que hoy día tienen 55 años ya se van a empezar a ver beneficiados. O sea, en los próximos 10 años ya vamos a ver números mejores en pensiones. Si modificamos el régimen de inversiones también. Entonces, no solamente largo plazo. Y para subir pensiones en el corto plazo, cuando hablamos de corto plazo, ¿cuál es nuestro corto plazo? Ahora, son los pensionados los que hoy actuales. están pensionados, Exacto. que tienen muy bajas pensiones. Son los ¿Cómo los son los subimos? pensionados actuales y los que están a punto de pensionarse, ¿cierto? Entonces, es un problema que hoy día tiene digamos, una connotación más fiscal. O sea, hoy debiera día hacerse tenemos con un problema recursos del Estado y no con la o sea, cotización. tenemos un problema de política pública, ¿no es cierto? Política social, hoy día de personas que por distintas razones pues no pudieron ahorrar o realizaron retiros. Tú sabes que los retiros generaron caídas en la pensión en torno a 25% o 30%, que es más o menos el 30% de lo que se retiró. Entre medio había rentabilidad positiva, ¿cierto? Se han recuperado los fondos, pero las personas que están pensionando hoy o que ya están pensionadas hace poquito y que hicieron retiros y que hicieron los gastos necesarios que tenían que hacer. No vamos a jugar eso en lo que la política no fue positiva, pero ya fue, y la consecuencia es la que se advirtió, que el mismo ministro Marcela, el presidente del Banco Central, advirtió el impacto en inflación, en el país, en macroeconomía, pero también en pensiones. Entonces hoy día lo que tenemos que hacer es reponer esos ahorros. La forma de reponerlo está clara, pero los que están pensionados ya no alcanzan a ahorrar. ¿Y cómo lo reponemos? Con políticas país. Y eso claramente lo más ordenado es hacerlo con política fiscal. O sea, impuestos, o sea, vía impuestos. Política no vía fiscal implica, cotización. un gasto fiscal implica distintas formas de dónde sacas esos Por eso, esos pero no recursos. sacarlo, lo que ustedes sostienen es que no hay que mejorar las pensiones de hoy con, digamos, las cotizaciones de los que hoy día están empezando o están trabajando. ¿Sabes por qué? Porque además dañan las pensiones futuras de esos mismos jóvenes o ni tan jóvenes. Estamos hablando de personas de 40 y tanto, 30 y tanto y 20 y tantos años. Estamos hablando de generaciones que hoy día al estar pagando las bajas pensiones actuales van a dañar la futura y vamos a seguir pateando problemas. Ahora, tú decías que esto tiene que salir en realidad de recursos de las arcas fiscales y no de los mismos cotizantes. Y yo sé que desde la asociación también dicen, bueno, esa es otra discusión, pero esta discusión hay que mirarla de manera amplia, porque por el lado de las arcas fiscales también hay muchísima presión. Ya para poder pagar lo que es la PGU hay una presión importante, estamos entrampados también en la reforma tributaria. Entonces, también, ¿cómo se es pragmático? Porque no están los recursos tampoco en las arcas fiscales. Bueno, hay una mirada fiscal que la verdad es que no quiero entrar en detalle, pero claro, cuando tú estás hablando que necesitas financiar entre 0,5% del PIB a un punto del PIB en el futuro, claro, es bastante desafiante, pero no perdamos de vista lo que yo decía antes. Cuando tú haces los cambios en los parámetros que son necesarios y empiezas a ver beneficios en pensiones en los próximos 8 a 10 años, hasta, digamos, el muy largo plazo, empiezas a tener un alivio fiscal. Porque cuando tú tienes un sistema mixto de pensiones en que tú tienes un pilar solidario, que es la PGU, el pilar contributivo, que es lo que tú cotizas obligatoriamente en las AFP, más el voluntario, y estos tres se combinan, entonces tú, claro, hoy día podrías tener una presión fiscal para ayudar a los pensionados actuales o que están a punto de pensionar, pero cuando tú haces las modificaciones en los parámetros y tienes un mejor sistema, un pilar contributivo mejor, más fuerte, entonces alivias la carga fiscal en el futuro. Y eso es lo que no podemos perder de vista. O sea, tu mirada que tú dices integral es también integral en digamos, en las generaciones y en las etapas. Hoy y el mañana tienen que también verse integrados. Ahora, la postura, digamos, y en lo que ha insistido el gobierno, esto de destinar 3 puntos a la cuenta individual y 3 puntos a seguros sociales, fondos solidarios. Uno de los destinos de los que se habla es, por ejemplo, a compensar a las mujeres, ¿cierto?, que viven más. Pero también para poder ayudar a subir o a mejorar un poco la pensión
a ese grupo al que la PGU no le llega, o le llega muy poquito, ¿cierto? Que es, no sé, gente que tiene un sueldo de 1 millón de pesos y que cuando se jubila cae a una pensión de 300.000 pesos. Entonces, tiene una caída enorme. Y lo que sostienen desde el gobierno y quienes apoyan esa postura es que cualquier sistema que sea de seguridad social, no solamente de ahorro individual, tiene que construirse en base a que haya algo de solidaridad, aunque sea intrageneracional, y que porque si solo nos enfocamos en que cada uno ahorre más para su propia Pensión, jubilación, claro, y pensión, claro, los que no tienen lagunas, los que no tienen, pero déjame terminar el punto, Paulina, pero sí, los que tienen mejor sueldo obviamente van a tener mejores pensiones, pero ese otro grupo va a tener tal vez mejor pensión, por supuesto, si cotiza más, está evidente, eso es lógico, sí, pero tal vez tampoco va a ser suficiente. Entonces, no tiene cierta lógica destinar algo de esa cotización extra, algún tipo de solidaridad para poder compensar a esos grupos que tienen peores condiciones de jubilación. Mira, lo que pasa es que cuando hablamos de que no haya solidaridad contributiva, se nos olvida que existe la solidaridad vía la PGU. ¿Ya? Entonces, sí, estoy dejándolo fuera porque eso no resuelve todos los problemas. Ha resuelto muchísimos problemas, pero de la gente más vulnerable. Sí, lo que pasa es que, a ver, cuando miramos a quién está ayudando la PGU, recordemos que es para el 90% de la población, dejando el 10% más rico, y ese más rico es con distintos criterios. También. Entonces, una persona que tendría una pensión de 300.000 pesos, lo más seguro es que sí recibiría PGU, a menos que tenga ingresos por otras partes, y eso es más largo de entrar. Entonces, hoy día tenemos digamos, para la mitad, o sea, de la mediana para abajo, o sea, de la mitad de la población que hoy día está recibiendo la PGU, estamos teniendo tasas de reemplazo por sobre el 70%, sobre el 100% en muchos casos y sobre el 200% en otros casos. O sea, la PGU vino a ayudar a la mitad de la población al menos, sí, ¿ya? Entonces, hoy día uno dice, bueno, ¿quiénes son los que me están quedando fuera? Hoy día son los que están pensionados o a punto de pensionarse, que están en los ingresos más altos y sí, pero algunos de ellos no son tan altos tampoco, a eso voy. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los objetivos de la seguridad social? Evitar la pobreza en la vejez, y para eso está la PGU. Si la pudiéramos reforzar, ideal, y tenemos que ver, obviamente, que haya sanidad fiscal en las cuentas. Y el otro objetivo es que tú logres suavizar. Y para suavizar, tú tienes que tener una cierta tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo tiene muchas formas de medirse. Sí. Y no hemos visto estudios que defienden uno y otra cosa. Pero las tasas de reemplazo que estamos teniendo hoy en Chile, para justamente los segmentos que tú dices, son los ingresos medios. No me gusta hablar de la clase media. No, ingresos medios. Ingresos medios hoy día. Estamos hablando de tasas de reemplazo hoy día de 40% con la pensión autofinanciada y un poquito más si es que reciben la PGU, aunque sea una fracción de ella. Estamos hablando de tasas de reemplazo en torno a 40-50%. En estándares OIT o estándares OCDE no son niveles, o sea, son niveles bajos. Pero es que la caída es muy es muy brutal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar la forma de distintas políticas de poder suplir eso en el corto plazo, porque con los cambios en los parámetros no lo vamos a solucionar. Pero para personas, yo insisto, para personas que tienen 55 años o menos, si nosotros hiciéramos hoy día una reforma de pensiones que de verdad aborda las razones por las cuales las pensiones son bajas, y enfrentamos sobre todo el tema de la mujer. Hoy día, el día que hablamos tanto de la mujer, que es muy importante recordarlo, hoy día tenemos mujeres fuera del mercado laboral, tenemos mujeres que trabajan en una altísima informalidad, las mujeres que están en la informalidad reciben sueldos que ya son la mitad de los hombres, y además son lo que reciben la mitad de la mujer formal, mujeres que están cotizando menos de 5 años en su vida para después suplir 30 años de etapa pasiva. Todas esas cosas tenemos que enfrentarlas con medidas serias hoy día, y vamos a ver soluciones no en 40 años, vamos a ver soluciones en 5 a 10 años. Ahora, esos son temas también de política pública. ¿Qué hacemos con la expectativa de vida? Por el lado del gobierno, justamente, la idea es poder compensar eso a través de dineros que llegarían también por la cotización con este alza. Exactamente. ¿Ayuda eso a reducir la brecha? Lo que pasa es que las brechas se generan durante el mercado, la vida activa, ¿cierto?, en el mercado laboral. Entonces, lo que hoy día, claro, cuando nos enfrentamos al tema de pensionados, ya sea hombres o mujeres, nos enfrentamos con una etapa ya bastante consumada, y que uno dice, bueno, en realidad lo que me queda hoy día es apaciguar, digamos, o tratar de bajar, claro, este dolor y esta sensación de que no lo voy a lograr a fin de mes. Pero para el resto de las mujeres hoy día, para el resto del país, lo que tenemos que hacer es tener políticas que enfrenten y que sean poco populares. O sea, cuando uno empieza a hablar del tema de la edad de jubilación, claramente genera una sensación de, oye, pero ¿cómo me vas a hacer trabajar más, los pobres viejitos? Pero enfrentémoslo de forma técnica, de forma seria, como se ha conversado. Hoy día muchos técnicos lo que dicen, y lo dice
también desde la Comisión Marcel, la Comisión Bravo, lo dicen los distintos estudios, enfrentemos la jubilación. Estamos viviendo más años, estamos viviendo 10 a 11 años más de cuando se creó todo este sistema como lo conocemos. Claro, hay que y no igualar, hemos hecho entonces, ni una modificación. Pero ya, entonces... Mira, hoy día existen muy pocos países, te diría contados con los dedos de la mano, entre ellos Chile, en que diferencia en la jubilación entre hombres y mujeres. Ya habría que igualar, partir por ahí, porque esa propuesta de no solamente igualar, sino que aumentar la edad de jubilación ha estado en todas las comisiones técnicas sobre el tema, pero nunca se ha traducido a un proyecto de ley porque es impopular. Ya, la forma de hacerlo, creo, y la forma en que se ha visto en otros países y en Europa que se enfrentan a estos temas difíciles, son hacerlo a largo plazo. Tú no es que a una persona que está hoy día cerca de jubilarse le vas a mover la jubilación. No le cambian las reglas hoy día. La haces para las generaciones más jóvenes, les agregas un mes, 2 meses, un trimestre, se va agregando y en el largo plazo tú llegas a que en 40 años más las personas hoy día entrando al mercado laboral, que entran cada vez más tarde, además no a los 25, a los 28 años, ven que la jubilación ya no es a los 60, a los 65 o a los 67. Y lo más importante es que generemos una estructura, puede ser una agencia, una institución, un ente que defina esto, que lo deje incluso parametrizado a las expectativas de vida, para que no tengan los parlamentarios de turno, el gobierno de turno, que enfrentar esta difícil e impopular labor de legislar con respecto a la jubilación. De ser ellos los que retrasen la jubilación de las mujeres, por ejemplo. Tú lo dejas parametrizado. Ahora, y otra de las alternativas que se ha propuesto, que ha salido en la discusión, lo ha propuesto también, creo que Demócratas, lo puso como una alternativa, ¿cierto?, dentro de las indicaciones, que es un seguro de longevidad. Sí. Había bastante discusión sobre si es financiable, ¿cierto? ¿Cuánto sale? ¿Quién estaría interesado, además? Pero a juicio de ustedes, de la Asociación de AFP, ¿podría ser una solución técnicamente validada y políticamente viable para hacerse cargo de las pensiones? Porque eso lo que hace es hacerse cargo de la última parte de la vida, pero además, al bajar, ¿cierto?, las tasas de mortalidad, también permite mejorar las pensiones. Claro. Ahí, para los que nos están escuchando, porque nos queda siempre claro, ¿qué es el seguro de longevidad? El seguro de longevidad es que tú puedas recibir, o sea, que en fondo tú tengas asegurado cubrir una etapa de tu vida si es que tienes una sobrevida mayor que el resto. O sea, por ejemplo, a los 80 años, a los 85 años, si vives más que eso, entonces tú tienes una pensión asegurada. Bueno, la renta vitalicia ya es un seguro de longevidad. Entonces, lo que tú haces hoy día al cortar la tabla de mortalidad, como decir, claro, en el fondo lo que tú haces es dejar los ahorros que están para un retiro programado, digámoslo así, o un periodo en que tú tienes un stock de ahorro que te va a cubrir los siguientes 15, 20 o lo que definas años, y luego de eso no te preocupes, si se te acaba el pozo, viene el seguro de longevidad. Bueno, hoy día está la renta vitalicia, y lo que tú dices es verdad. Lo que dicen las compañías de seguro y los expertos es que tú tienes una distribución, una probabilidades de riesgo. Si tú lo acotas a una población que va a estar sobre los 80, 35 años, va a ser más caro. Y lo que argumentan algunos es que va a ser tan caro que ¿quién lo va a pagar? ¿Lo van a pagar las personas? ¿Lo va a pagar el Estado? ¿Quién lo va a pagar? Entonces, hoy día la PGU tiene un rol de ser seguro de longevidad de alguna forma. La PGU ya es. Entonces, hoy día creo que tenemos que evaluar todas estas medidas que han ido saliendo, que el seguro de longevidad tiene también una larga data de análisis, o sea, papers de la Solange Bernstein, de Guillermo Larraín, que lo han ido analizando. Hay distintos tipos de seguro de longevidad que se han analizado, distintos cortes, hay muchas formas de verlo, que se tome con seriedad, que se discuta y que no sea una solución rápida para subir pensiones en el corto plazo, como tú decías, y que es una urgencia, ¿cierto?, que sentimos como país, que hoy día también como urgencia a todo esto, cuando tú vas a ver las encuestas, cuando vas a ver la evaluación ciudadana, hoy día las urgencias son otras, las pensiones están en 7º lugar. No digo que no haya que legislar, pero que no nos tomemos apurado una decisión que es muy de largo plazo en hacer cosas de corto plazo que técnicamente no son factibles. Ahora, apurados, pero llevamos 15 años en esta discusión, o sea, digamos, pero entiendo que pero está la PGU, siempre se nos olvida, hemos dicho no hemos hecho nada en términos de pensiones, se hizo la PGU, que fue una gran política pública, lo que no se ha hecho nada, y ahí estoy de acuerdo contigo, es en el pilar contributivo, y estamos al debe, y ningún sistema, las AFPs ni nadie va a poder pagar buenas pensiones en capitalización individual, las personas no van a poder ahorrar lo suficiente si no hacemos una buena reforma de pensiones. Sí, ahí está el nudo siempre, ¿no? Cómo repartimos finalmente esa alza en la cotización individual, pero en esta propuesta de reforma también tenemos un tema de cambios en la industria, ¿no? Tú has sido bien crítica y has dicho que hay un riesgo de que todos los ahorros queden en manos del Estado, por esta fórmula que se plantea de poder licitar también parte de los ahorros previsionales. Ahora, con cambios en lo que son los gobiernos corporativos, por ejemplo, en la normativa, eso se reduciría según el gobierno.
Sí, uno puede tomar todos los tipos de resguardo, pero es altísimo el riesgo. El mecanismo de licitación de stock con un ente estatal no se ve en ninguna parte del mundo. Si hay un ente estatal, un ente público, tiene que competir en igualdad de condiciones. En este caso no compite en igualdad de condiciones porque está subsidiado por el Estado. Por lo tanto, tú puedes ir a una comisión bastante más baja o incluso una especie como de dumping, es decir, comisiones más bajas que tus costos. Está incluso establecido así y escrito, puño y letra en el proyecto de ley, en las indicaciones. Entonces es muy probable, ¿cierto?, pero que no en cada sucedió licitación eso. de stock... En las licitaciones que hemos tenido no serían distintas las licitaciones en el proyecto, porque sería con el stock, pero con los nuevos pensionados no ha pasado porque eso. no tienes lo que pasa es que es distinto, porque en el fondo aquí los nuevos pensionados tú te los llevas por 2 años, después el pensionado se puede cambiar. Hay actores privados actuando en igualdad de condiciones y todos compiten entre ellos. Hoy día son 7 AFP que compiten entre ellas. Si hubiera un ente público compitiendo y está en igual de condiciones, bienvenido sea. El tema es que si tú tuvieras alguna AFP hoy día, que sería estatal, por ejemplo, que fuera subsidiada y por lo tanto pudiera ir a comisiones más bajas que el resto, entonces no sería una competencia leal, ¿cierto? Entonces te empezarías a llevar, y eso es lo que hemos planteado y lo que se han planteado por otros técnicos también, incluso algunos que han defendido muchísimo la licitación de stock, dicen, espérate, no era así la cosa. Y siempre se ha planteado, cuando se ha discutido desde la AFP estatal, en la época de la reforma de la presidenta Bachelet a hoy, que cuando tú tienes un ente estatal, tiene que estar en igualdad de condiciones. En otros países, en Inglaterra o en otros países, cuando tú tienes AFP estatal o algún tipo de ente estatal, tú tienes un financiamiento inicial que es un préstamo que te hace el gobierno y después lo tienes que devolver, y lo que tiene que hacer es ser solvente por sí misma esa entidad. Entonces, si es con igualdad de condiciones, entonces sí, la licitación de stock te va a generar que no haya igualdad de condiciones. Ya, pero ustedes están de acuerdo en digamos, en la necesidad de tener más actores y que haya un actor estatal, porque, por ejemplo, ustedes han dicho y que están, digamos, por defender la libertad de la elección. Claro, pero del otro lado uno dice, pero elegir entre puras AFP, que son todas privadas y que se rigen más o menos por las mismas reglas. Entonces, en cambio, si existiera un ente estatal, sí tengo posibilidades yo de elegir entre un ente privado el ente y otro estatal se debiera regir por las mismas reglas también, ¿cierto? Sí, o sea, que por estamos supuesto, hablando de que cualquier competencia siempre es deseable. Ha habido hoy día en la vida de la historia de las AFP hasta 22 o 25 AFP en su número máximo. O sea, ha habido competencia, hoy día hay competencia, hay distintos estudios de libre competencia y ha habido distintas situaciones desde, digamos, eventos más de la Fiscalía Nacional Económica incluso, en que se ha manifestado que sí se compite libremente. Hoy día son 7 AFP en que tú ves que no hay ninguna que tiene posición dominante en el mercado. Hoy día tú tienes libertad absoluta, tú puedes hacer, ahora saliendo de esta conversación, hacer clic y cambiarte a AFP. Entonces sí, es deseable que hayan actores, por supuesto, porque en cualquier tipo de sector es muy bueno que hayan actores y que ofrezcan distintas, valga la redundancia, ofertas de valor. Hoy día una AFP comparado con otra AFP tienen distintas ofertas de valor y que te dan la posibilidad de elegir entre esos servicios y que tú puedas elegir entre cuál me gusta más, cómo te gestiona, la app que me da mejor servicio, tengo una sucursal en la esquina, ha rentado mejor y yo puedo competir en diferentes aspectos. Y yo insisto, cuando hablamos mucho y nos centramos en los costos, empezamos a perder el foco de lo que de verdad impacta en pensión. Sí, yo sé que estamos muy cortos de tiempo todavía, pero volviendo al punto inicial, Paulina, tú decías que en la conversación se estaba escuchando poco a lo técnico, pero si uno ve las cosas en este minuto, está la propuesta de gobierno de repartir los 6 puntos en 3-3 y está la posición de la Asociación de AFP que sea 6 a la cuenta individual. Eso dirían ustedes que es lo más óptimo para subir las pensiones. Ahora, para poder tener un acuerdo, ambas posiciones se tienen que mover. Yo sé que no están representados en el Senado, pero de todas maneras sí con las recomendaciones técnicas que se podrían entregar o desde la posición que ustedes podrían tener. ¿No avanzamos entonces en este tema? ¿Es eso más deseable más que encontrarse en el medio? Es que eso, Gaby, es un tema más político. Y eso es una discusión que tienen que hacer hoy día los senadores y nosotros desde el punto de vista de la asociación y todos los técnicos que siempre estamos apoyando con números y con informes, y por eso también el trabajo que hizo David Bravo, ¿cierto?, de estar avanzando siempre y aportando la discusión. Y con esos elementos técnicos el Congreso tiene que tomar una decisión. Bueno. Pero para ustedes tienen una postura. O sea, de hecho aquí has defendido el que finalmente por tu palabra uno puede concluir que para ustedes la mejor forma de mejorar las pensiones es
que toda la cotización extra Y lo vaya a la dijimos- cuenta individual. Lo dijimos en la hoja de ruta 555, que es el documento que publicamos, Sí. donde está establecido y nosotros hemos hecho cálculos y también, bueno, después de las indicaciones han mostrado los distintos cálculos en que si tú lo haces, si tú llevas los 6 puntos a capitalización individual, claramente tienes mejores pensiones y no de que 40 años más, sino que incluso para personas en torno a 55 años. Paulina Biasigi, muchas gracias por esta conversación Gracias hoy día a aquí en ustedes. Mercado Central. Gracias por Y saludo venir a aquí todas al las estudio. mujeres en el día de hoy. Yo las celebro todos los días. Me encanta ser mujer, me encanta trabajar con mujeres. Tengo una hija mujer maravillosa, tengo hermanas mujeres. Así que también las felicito a ustedes, a Muchas todas las gracias. mujeres que entre mujeres y hombres hagamos de este país un país diverso y que trabajemos todo en conjunto. Que no se trata de hombres o mujeres ni Sí. divisiones. Que te